¿Te imaginas firmar una hipoteca que vas a pagar durante 50 años? ¿Es una solución para hacer la vivienda más accesible o es una deuda casi de por vida? En este video vamos a hablar con calma y con números sobre la famosa propuesta de la hipoteca a 50 años aquí en Estados Unidos. ¿Qué es? ¿Por qué muchos la critican? ¿Cuáles son sus posibles ventajas y riesgos? Y sobre todo, ¿qué significaría para ti como comprador, especialmente si estás soñando con tu primera casa? Soy Lía, agente de bienes raíces y trabajo con créditos, financiamientos e inversiones todos los días. Mi misión es darte información clara para que tomes buenas decisiones. Déjame ponerte en contexto. En los últimos años hemos visto precios de viviendas que siguen subiendo, tasas de interés altas y muchas familias sintiendo que el sueño de tener casa propia se les va de las manos. En medio de todo esto, el presidente Donald Trump lanzó la idea de permitir hipotecas a 50 años. Y poco después, el director de la FHFA, que es el Federal Housing Finance Agency, es la agencia que supervisa Fannie Mae y Freddie Mac, salió a decir que estaban estudiando la hipoteca a 50 años como una posible herramienta para ayudar especialmente a la gente joven a comprar casa. Entonces, de ahí salió toda esta controversia, noticias, debates, gente a favor diciendo que es un cambio de juego y gente en contra diciendo que esto es una trampa de deuda de por vida. Ahora, súper importante. Hoy, mientras estoy grabando este video, la hipoteca a 50 años es solo una propuesta. No está aprobada, no es un producto estándar respaldado por Fannie o Freddie y para que eso pase habría que cambiar reglas a nivel federal. Así que de momento estamos hablando de una idea que se está discutiendo, no de algo que ya puedes ir a pedir al banco como una hipoteca tradicional. Antes de irnos de lleno al tema, quiero explicarte rapidito dos conceptos para que todo lo demás tenga sentido. ¿Qué es una hipoteca QM? ¿Y qué papel juegan Fannie Mae y Freddie Mac en todo esto? Cuando escuches QM, viene de Qualified Mortgage. En palabras sencillas, es una hipoteca que cumple ciertas reglas que el gobierno puso después de la crisis de 2008 para que el préstamo sea más seguro y más responsable. Una de esas reglas es préstamos que no sobrepasan los 30 años. Además, el banco realmente revisa a profundidad que tengas capacidad de pago. Cuando un préstamo es QM, es más fácil que Fannie Mae o Freddie Mac lo compren en el mercado secundario. Y eso hace que este tipo de hipoteca sea más accesible y con mejores condiciones para que la mayoría de compradores puedan obtener su casa. Pero, ¿quiénes son Fannie Mae y Freddie Mac? Piensa en ellos como dos grandes máquinas de sistema hipotecario. Ellos no son el banco que te da el préstamo a ti directamente para tu casa, sino que ellos compran ese préstamo a tu banco en lo que se conoce como el mercado secundario de hipotecas. Al comprarles tu préstamo, liberan capital de ese banco para que puedas seguir prestando a otros compradores. Por eso, las reglas de Fannie y Freddie marcan muchísimo qué tipo de préstamos se pueden ofrecer en masa. O sea, los préstamos QM y cuáles se quedan como productos más raros, más caros o más difíciles de conseguir, o lo que se llama non-QM. Entonces, ¿dónde entra la hipoteca a 50 años en todo esto? Como les decía, con las reglas actuales, Fannie y Freddie no compran hipotecas de más de 30 años. Eso quiere decir que una hipoteca a 50 años hoy sería un préstamo no cualificado, más parecido a lo que muchas veces se llama non-QM. Y en ese mundo non-QM, normalmente las condiciones son más duras. Al existir más riesgo para el banco, los intereses son más altos y muchas veces más costo para el comprador. Y aquí quiero hacer una pausa muy importante, porque esto casi no lo oigo mencionar a nadie y quiero que tú lo sepas. Hay mucho ruido con la hipoteca a 50 años, pero la realidad es que ya existen hipotecas a 40 años desde hace tiempo. No son lo más común para el comprador tradicional,
pero han existido especialmente en algunos préstamos más flexibles o como modificaciones de hipoteca cuando una familia está tratando de bajar su pago mensual. O sea, la idea de extender el plazo más allá de 30 años no es completamente nueva. La novedad aquí es llevarlo a 50 años y quererlo convertir en un préstamo QM aceptado por Fannie y Freddie, para lo cual tendrían que cambiar leyes. Ahora sí, vamos a la parte más controversial. ¿Qué prometen los defensores de la hipoteca a 50 años y qué advierten sus críticos? Los que están a favor dicen algo así: si alargas el plazo del préstamo, el pago mensual baja. Un ejemplo real que se ha analizado con una casa promedio alrededor de $415,000, con un enganche del 10% y una tasa del 6.17%. El pago a 30 años sería aproximadamente $2,280 al mes, mientras que a 50 años bajaría a unos $2,013 al mes. Eso al año son como unos $3,200. Y aunque parezca poco dinero, para muchas familias esos $3,200 es la diferencia entre calificar o no calificar al préstamo. Entonces, número 1, tienes cuotas mensuales más bajas. Por otra parte, más acceso para primeros compradores que hoy se quedan fuera porque con la hipoteca de 30 años el pago simplemente no cuadra en su relación deuda-ingreso. Al bajar el pago mensual, en teoría, muchas personas podrían cumplir con los requisitos del banco. Además, tienes más liquidez mensual para el comprador. Si tu pago de mortgage es más pequeño, te quedas más dinero cada mes para comida, niños, emergencia, ahorro, inversión, lo que sea. Y por último, simplemente sería una opción más en el menú de opciones que tenemos hoy en día. No todo el mundo la tendría que usar, pero para ciertas familias específicas podría ser la única forma de dejar de pagar renta y finalmente entrar al mundo de los propietarios de casa. Más adelante, cuando la situación de esa familia mejore, siempre está la opción de refinanciar a 30 años, por ejemplo. Hasta aquí suena tentador, ¿verdad? Menos pago, más accesibilidad, más gente con casa. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. Y aquí es donde muchos economistas, asociaciones y expertos levantan la mano y dicen: momento, esto no es tan sencillo. La gran desventaja de una hipoteca a 50 años es el costo total en intereses. Cuando casi duplicas el plazo, el monto que terminas pagando solo en intereses se dispara. En este ejemplo que pusimos hace un momento con una hipoteca de 30 años, pagas $447,000 aproximadamente en intereses, mientras que con la hipoteca de 50 años pagarías alrededor de $834,000. En pocas palabras, la casa te termina costando demasiado en intereses solamente. Sí, mes a mes el pago te alivia, pero a lo largo de la vida del préstamo le estás entregando una cantidad enorme de dinero al banco. Relacionado con eso, la amortización es extremadamente lenta. En los primeros años de tu préstamo, casi todo lo que pagas mes a mes va para los intereses y muy poquito va al principal. Con una hipoteca a 30 años, más o menos a los 12 años ya podrías haber construido una porción de equity, y eso sin contar la apreciación del mercado, solo pagando el principal. Mientras que con una hipoteca a 50 años hay estimaciones que hablan de tardar 3 décadas para acumular un nivel similar de equity solo por amortización. O sea, solo teniendo en cuenta lo que se paga al principal. Eso significa que por muchísimos años prácticamente estás pagando intereses al banco y no construyendo patrimonio real. Ahora, según datos estadísticos, el comprador promedio hoy se acerca a los 40 años de edad. Y si firmas una hipoteca por 50 años, en papel estarías terminando de pagar con 90. Entonces, muchos expertos hablan de deuda de por vida. Personas que se jubilan y siguen con una hipoteca, o incluso herederos enfrentándose a una casa todavía con deuda. Y ahí es donde algunos críticos dicen frases fuertes como: esto no va a construir riqueza generacional, va a ser una deuda generacional. Otro punto importante: es muy probable que una hipoteca a 50 años venga con una tasa de interés más alta que una de 30 años. ¿Por qué? Porque para el prestamista,
es más riesgo comprometer dinero por 5 décadas. Para compensar, suben un poquito la tasa. Entonces, lo que ganaste en bajar el pago porque extendiste el plazo, lo puedes perder parcialmente porque el interés es mayor. Y eso aumenta todavía más el costo total de la deuda. También hay otros riesgos. Si la amortización es tan lenta, o sea, la parte que va al equity, durante muchos años tu deuda se mantiene casi igual al valor de la casa si no hay apreciación. Y encima, si en ese periodo el mercado baja, es muy fácil que llegues a deber más de lo que la casa vale. En ese escenario es difícil vender, difícil refinanciar y la familia queda atrapada. Esto recuerda en otra versión algunos de los problemas que vimos hacer casa en la crisis del 2008, donde demasiadas personas se encontraron con casas que valían menos que lo que debían. Por otro lado, muchos economistas coinciden en algo. El problema de fondo hoy no es solo el préstamo, es la falta de oferta de viviendas asequibles. Hay un déficit de millones de casas en el país. Entonces, si la hipoteca de 50 años permite que más personas califiquen y compren, pero no aumentas la cantidad de casas, ¿qué pasa? Mayor demanda, suben los precios. Es decir, a corto plazo, algunos compradores logran entrar gracias al pago mensual bajo, pero a mediano plazo las casas se encarecen y empujas a la siguiente generación aún más lejos del mercado. ¿Quién se beneficia realmente? En teoría, compradores que hoy no califican podrían usar esta herramienta para dejar de pagar renta y empezar a pagar su propia casa, aunque construyan equity muy lentamente. También para algunas familias esa podría ser una mejor opción que seguir rentando de toda la vida. Pero por otro lado, también se beneficiarían vendedores, constructoras y la industria en general, porque se mantiene la demanda alta. Y por supuesto, los bancos y prestamistas que cobran intereses durante muchísimo más tiempo. Aquí es donde tú, como comprador, te tienes que hacer preguntas muy personales. Para mí, ¿qué pesa más? ¿Pagar menos mensual hoy, pero al final más interés? ¿O pagar más mes a mes y ahorrar en interés total? También te puedes preguntar, ¿cómo se ve mi vida realista dentro de 10, 20, 30 años? ¿Me veo en esta casa tanto tiempo? ¿O probablemente me mude, venda, refinancie? También te debes preguntar, ¿hay otras alternativas antes de llegar a un plazo de 50 años? Por ejemplo, trabajar en subir tu crédito para calificar a mejores tasas de interés, o ahorrar un poco más de down payment, o buscar mercados más asequibles. Así que, en resumen, una hipoteca a 50 años podría ser una tabla de salvación para cierto perfil de comprador, que hoy no tiene otra puerta de entrada. Pero también puede convertirse en un arma de doble filo si no se entiende bien el costo total y los riesgos de este tipo de préstamo. Yo te invito a lo siguiente, más allá del ruido político, las noticias y las promesas, si algún día este producto llega a existir de forma convencional, siéntate con tu prestamista, haz números con calma, compara escenarios de 30 y 50 años y pregúntate qué estrategia te acerca de verdad a tus objetivos. Si tienes dudas específicas sobre tu situación o simplemente quieres entender mejor las opciones que sí existen hoy, déjame un comentario o agenda una consulta conmigo. Ahí podemos revisar tu caso y ayudarte a navegar todo este mundo de hipotecas con más claridad. Si este video te ayudó a entender mejor el debate de la hipoteca a 50 años, suscríbete al canal, déjame tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Tú firmarías una hipoteca así o prefieres quedarte con el plazo tradicional de 30 años? Nos vemos.